sobre todo para vivir tu palabra. Hoy te alabamos, hoy te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Voy a leer los primeros 6 versículos del capítulo 2 y proseguiré a una breve explicación de cada uno de ellos para continuar en nuestra clase y tratar de cubrir todos los versículos de este precioso capítulo, que son 28. La Biblia dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Muy bien. Debemos de recordar que la carta de Juan, las cartas de Juan, y principalmente en estos capítulos, nos recuerda que fueron escritas como advertencia de un pastor preocupado por las ovejas, ya que se había introducido el gnosticismo, y es por eso que en algunos versículos vamos a verlos con un poquito más de detenimiento para poder ver cómo esta alerta doctrinal que hace el Espíritu Santo en la pluma del apóstol Juan para la iglesia, en que debemos nosotros estar completamente anclados en el poder del Espíritu Santo y la doctrina. Y la advertencia es tan grave, tan seria, que estos mismos surgieron desde adentro de la congregación. Bueno, en el versículo 1 nosotros podemos ver la primera frase de una alerta como de no pecar. Y aunque el cristiano debe de reconocer y confesar su pecado con regularidad y continuidad, es impotente contra él. Cumplir el deber de la confesión no da licencia para pecar, porque lo cierto es que el pecado debe ser conquistado mediante el poder del Espíritu Santo. Me recuerda Romanos capítulo 6, versículo 12, donde dice: no reine pues el pecado de forma que lo obedezcáis. Así como también en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 34, y que nosotros tenemos que ser gobernados por el poder del Espíritu Santo. Así que cuando nosotros confesamos algún pecado, no quiere decir que tenemos ya licencia para perseverar en el pecado, ya que algún cristiano no persevera en el pecado, no se estaciona, pues. Y cuando nosotros vemos en Juan, en primera carta de Juan, en este capítulo 2, la frase interesante, la palabra interesante, abogado, esta nos recuerda a Juan capítulo 16, versículo 7, sí, y se traduce esta misma palabra como consolador, el que es llamado opuesto a un lado. Y este concepto moderno es un término que es para un abogado defensor. Y aunque Satanás actúa como un fiscal que acusa, acuérdate de Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, que es el acusador, el ministerio de Cristo como sumo sacerdote garantiza, esto es hermosísimo, garantiza no solo la compasión de su parte, sino también la absolución, y nos recuerda como sumo sacerdote que se menciona en Hebreos capítulo 4, en Hebreos capítulo 9 y en Hebreos capítulo 10. Muy bien. Ahora, en el verso 2 nos habla de una propiciación. Esta propiciación que es así como no es como, sino es un apaciguamiento, una satisfacción en el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, que satisfizo las demandas de santidad de Dios para el castigo del pecado. Acuérdate apúntale por ahí, de Romanos capítulo 1, verso 18, Romanos capítulo 3, versículo 25, que el mismo Padre puso como propiciación
y donde la fe salvífica descansa en el sacrificio de Cristo en la cruz. Muy bien, pero ahora hay una frase muy interesante en la cual nos podríamos estacionar muchísimo tiempo, porque si Jesucristo ha pagado o satisfizo esa demanda de santidad del Padre por todo el mundo, entonces pudiera ser que aquellas personas, no estoy diciendo que así es, que hay personas que no conocen a Jesús y que Cristo ya pagó por ellos. No, no es así. La frase por todos, por los de todo el mundo, es decir, donde vemos nosotros en el versículo 2, y Él es, Jesús, la propiciación, el apaciguamiento por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por también todos del mundo. Es un término genérico que no se refiere a todos los individuos de la raza humana, sino a la humanidad en general, y en realidad Cristo solo pagó los pecados de aquellos que habrían de arrepentirse y creer. Y acuérdate que cuando estudiamos el Evangelio de Juan, y específicamente en Juan capítulo 3, verso 16, verso 17, en Juan capítulo 6, sí, versos 60 hasta el 66, la palabra creer, que es muy parecida a la palabra fe, que es pistis. Esta palabra creer es depositar de manera total y confianza total para redención, para salvación en la persona del Señor Jesucristo. Entonces, quiere decir entonces que hay muchos textos que se refieren que indican que Cristo murió por los pecados del mundo, pero la mayor parte del mundo se condenará por la eternidad para pagar sus propios pecados. Así que estos no podrían haber sido pagados por Cristo. Entonces, ¿a qué se refiere? Los pasajes que hablan de la muerte de Cristo por todo el mundo deben de entenderse como una referencia a la humanidad, ¿verdad? Y esta palabra mundo alude a la esfera de seres con quienes Dios procura reconciliarse, a favor de los cuales ha provisto. En otras palabras, la palabra o la frase mundo se refiere únicamente a aquellos a los que Dios ha elegido, a los que desde antes de la fundación del mundo. Hablamos de elección. Esa misma elección se refiere en Efesios capítulo 1 y 2. La elección se habla también en Romanos capítulo 9, 10 y 11. Y por consiguiente, Dios ha mitigado por un tiempo su ira contra los pecadores al permitirles vivir y disfrutar de la vida terrenal. Pero en ese sentido, Cristo solamente ha suministrado esa salvación a un grupo limitado. ¿Eso qué quiere decir? A los elegidos. Muy bien. Entonces, por eso su sacrificio fue suficiente para pagar el castigo de los pecados de todos aquellos que son traídos por Dios a la fe. Ahora bien, la satisfacción y expiación eficaz para salvación solo aplica, como ya les decía, a aquellos que solamente creen. Pero es bien interesante, hermanos, porque quien concede el don del arrepentimiento es el Espíritu Santo. Juan capítulo 3, Él es el que concede el don de la salvación. Cuando Jesús habla con Nicodemo en Juan capítulo 3, Él es el único que concede el don de ser hechos hijos de Dios, y no es por voluntad humana, sino es un don de Dios. Juan capítulo 1, verso 12 y verso 13. Entonces, ese es algo que solamente puede otorgar el Padre Celestial, y que no puede haber reconciliación más que en la persona, del Padre Celestial. Muy bien. Porque los ha elegido y Cristo los ha redimido. Muy bien. Ahora, cuando nosotros vemos desde el versículo 3 hasta el verso 6, algo hermosísimo, donde dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Bueno,
Acá vemos, mis amados hermanos en la fe, en el capítulo 2, verso 3 al 6, que acabamos de ver, una evidencia de una persona salva es la obediencia. Esto es muy interesante, porque la obediencia a los mandatos de Dios constituye una prueba de comunión genuina. Y en Primera de Juan, esta primera carta de Juan, se presentan pruebas externas que demuestran la salvación. El saber, la doctrina, ¿verdad? Y el saber la palabra de Dios, la doctrina moral, son pruebas donde nos muestra que una persona es nacida de nuevo. La obediencia es una evidencia de que una persona es salva. Obediencia a la doctrina, obediencia a una santificación progresiva que la da el Espíritu Santo. Muy bien. Ahora, mientras que la prueba moral, nosotros vemos el mayor y el único ejemplo máximo y precioso que nosotros vemos de obediencia y amor es en el Señor Jesucristo. Muy bien. La prueba de la obediencia constituye la seguridad de la salvación. Ahora, la obediencia es evidencia externa y visible de salvación. Y cuando Juan escribe estos versículos, quiere advertir a los cristianos de los falsos maestros que no obedecían los mandatos de Dios. Y esta fue la demostración objetiva de que no eran salvos, tal como se menciona en Lucas capítulo 6, verso 46. Y aquellos que en verdad han sido iluminados y conocen a Dios son obedientes a la palabra de Dios. Ahora, es muy interesante ver que en primera carta de Juan, capítulo 3 y capítulo 4, hay dos palabras muy interesantes que dicen, sabemos y guardamos. Y esta repetición en estos versículos 3 y 4 de estas palabras recalca el hecho de que quienes de verdad han nacido de nuevo demuestran con el hábito de ser obedientes. Y la obediencia resulta en seguridad de salvación, tal como dice Efesios capítulo 2, verso 2, primer carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Y es evidente que estas dos palabras eran favoritas para Juan el evangelista, pues emplea conocer cerca de unas 40 veces y guardar 10 veces en toda su epístola. Muy bien. Y en Efesios, en primera carta de Juan, capítulo 2, verso 6, la palabra permanece es una palabra que nos lleva a una expresión muy favorita o predilecta de Juan para aludir a la salvación, porque permanece, ¿verdad? Pero esa permanencia, permítame el término, es producida por el Espíritu Santo, quien es quien colocó al creyente en el cuerpo de Cristo, Efesios capítulo 2, Colosenses capítulo 1, desde el verso 1 hasta el verso 17, Juan capítulo 6, sí, verso 38, y los que afirman ser cristianos podrían vivir por el poder del Espíritu Santo, Efesios 1, quien ya vive en nosotros y nos da la capacidad de tener una vida en santificación progresiva. Muy bien. Ahora, el siguiente párrafo, que es desde el verso 7 hasta el 17, voy a leer el verso 7, dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Muy bien. El amor a los hermanos constituye una prueba de comunión genuina. Ok, acuérdate, obediencia es una prueba genuina de que una persona es salva. Santificación progresiva es una evidencia de que es una persona salva. Y el amor a los cristianos, a nuestros hermanos en la fe, es una prueba genuina de una persona nacida de nuevo. Y ahora, este enfoque es una prueba moral de obediencia al mandato que da el Espíritu Santo en los labios del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 22,
hay por ahí desde el verso 30 o 34 hasta el 40, que en realidad no era un mandamiento nuevo, sino vamos a ver ahorita qué significado tiene o qué es lo que nos trata de decir el Espíritu Santo. Nos está diciendo, la iluminación verdadera conduce al amor y la luz de Dios es la luz para vivir, así que andar en la luz es andar en amor, tal como apúntale por ahí, como dice Efesios capítulo 5, que somos luz, no una luz, somos luz. Entonces, andemos como hijos de luz, imitando, como haciendo una calca de ese Dios en esa santidad. Les decía yo de la palabra nuevo, no significa nuevo en el sentido de innovación introducido en el tiempo, sino es de algo que es fresco en calidad, en clase, en forma, algo que reemplaza otras cosas que ya están desgastadas y caducas. Y este mandamiento nuevo, ¿verdad? Se refiere a donde Juan elabora un juego de palabras muy significativas, y aunque no enuncia aquí el mandato de amar, sí lo hace en la segunda carta de Juan, sí, versículos 5 y 6. Ya más frases se refieren al mismo mandamiento de amor, que era nuevo, porque Jesús personificó el amor de una manera fresca y nueva que se había esparcido en el corazón de cada uno de los creyentes. Acuérdate de Romanos capítulo 5, desde el verso 1 hasta el verso 5, donde dice que el amor de Dios ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo. Quiere decir que cuando, como ejemplo, cuando yo digo a Dios, Señor, dame más, dame amor, no, eso no es correcto, porque como nacido de nuevo, Romanos 5, del 1 al 5, dice que el amor de Dios ya ha sido derramado en nosotros. Y esa frescura de amor, el que se fue demostrado en la cruz, en la persona del Señor Jesucristo, esa frescura de amor es donde Él elevó el amor a un nivel más alto para la iglesia y mandó a sus discípulos que lo imitaran en su manera de amar, tal como dice Juan capítulo 13, verso 34, en donde él dice, así como yo los he amado de una manera sacrificial, así ustedes amen a sus hermanos. Y los lectores de esta epístola de Juan habían oído sobre el mandato de Jesús cuando él ama desde el principio. Pero ¿a qué principio se refiere? Esta frase no se refiere desde el principio de la creación, sino se refiere desde el principio que una persona recibe a Jesús como su Salvador personal. Entonces, desde ahí hay 3 o 4 cosas que me vienen a la mente que debe de saber por principio de cuenta una persona nacida de nuevo. Dice primer carta a los Tesalonicenses capítulo 5, habla de pureza sexual. Primer carta a los Corintios capítulo 6, habla de que somos el cuerpo del Espíritu Santo. Entonces habla de pureza también. Y en primer carta de Juan, que son cosas básicas que debe de ser una persona, habla de el amor que ha sido derramado en nosotros, Romanos 5, esas cosas, esas enseñanzas, tiene que saberlas, pero si en primera instancia una persona. Ahora, fíjense ustedes, primera carta de Juan, capítulo 2, verso 9. Dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Muy bien, ¿a qué se refiere esto? El lenguaje original transmite la idea de alguien que aborrece como algo habitual o que se caracteriza por un estilo de vida llena de odio. Y acá me recuerda la parábola de los 2 deudores, en donde uno está frente al amo, le perdona una deuda impagable, se encuentra en la calle al otro y lo agarra del cuello y no le perdona una deuda muy mínima que pudiera pagarse. Entonces, la enseñanza es que si lo que Cristo ha pagado, que es nuestra deuda eterna en la cruz, de esa manera nosotros tenemos que pagar al prójimo, a nuestros hermanos, y es tan maravilloso saber que el amor cubre multitud de pecados. Y ahora, santos, una persona que no perdona, una persona que de manera perseverante tiene odio, rencor, resentimiento,
tal como dice el versículo 9, que si anda en luz, pero aborrece, odia a su hermano, está todavía en tinieblas. Algunos anotadores dicen que si hay un rencor perseverante sobre alguna persona, a alguien en particular, no está mostrando no está mostrando la eficacia o la veracidad de la palabra de Dios en él, y no está mostrando pues un rasgo de una persona nacida de nuevo. Entonces, eso es algo muy serio. Dice el versículo 10, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. Es claro ver y entender que el pecado nubla el entendimiento. Verso 12. Ahora, póngale cuidado. Los versos 12, 13 y 14 vamos a encontrar tres palabras. Yo casi siempre subrayo las palabras para acordarme cuando estamos aprendiendo. Habla de tres palabras muy interesantes: hijos, jóvenes y ¿cuál? Ay, Dios mío, sí. Y hijitos, jóvenes, son tres palabras. Ahora, esas tres palabras, hijitos, padres, jóvenes e hijitos. Padres, jóvenes e hijitos. Bueno, al ver estas tres palabras que nosotros vemos, vamos a leer la palabra. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, para que conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis conocido al maligno, y os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, otra vez, porque habéis conocido al que desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Muy bien. Estas tres palabras, que son padres, jóvenes y por último la palabra hijitos, nos habla de distinciones claras que identifican tres etapas del crecimiento espiritual. ¿En dónde? En la familia de Dios. Acuérdate que somos una familia, de acuerdo a lo que dice Efesios capítulo 4. Muy bien. La palabra padre corresponde a los cristianos más maduros, que tienen un conocimiento profundo del Dios eterno. Es el pináculo de la madurez espiritual, que es conocer a Dios en plenitud, tal como se menciona en Filipenses capítulo 3, versículo 10. Y la palabra jóvenes son aquellos que, a pesar de no haber tenido la experiencia profunda de conocer a Dios en la palabra y en el transcurso de la vida, conocen la sana doctrina y tienen fuerza contra el pecado y el error, porque la palabra de Dios está en ellos y así se oponen a las tretas del diablo. Tenemos ataques que ocasionan daño entre inmaduros, tal como se menciona en Efesios 4, verso 14. Y por último, la palabra hijitos son aquellos que solo tienen un conocimiento básico de Dios y que necesitan crecer. Todos forman parte de la familia de Dios y manifiestan el carácter de Cristo en niveles diferentes. Padres son ya como un anciano, ¿verdad? Un anciano espiritual. Hijos son aquellos que están perseverando y que están madurando y que están como maestros ya en la palabra. Y los hijitos son casi como los recién convertidos, ¿verdad? Que debiendo ser maestros están en la leche espiritual. Ahora, en el verso 15 viene la advertencia a los 15, 16 y 17. En esos tres versículos, mis amados hermanos en la fe, aunque el Padre Celestial, su esencia es el amor, hay varios tipos de amor, ¿verdad? El ágape, el fileos, el amor que se nos enseña que no debemos de tener nosotros en primera carta de Juan capítulo 2, verso 15, 16 y 17, es el amor del mundo. Y es tan destructivo y tan engañoso que el mismo Juan nos dice que es temporal, pasajero y momentáneo el que ofrece el amor del mundo.
porque él alerta, hijos míos, ¿no? Hijitos, dice el verso 15, no améis, dice el verso 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y no se refiere, no es contradicción con lo que dice Juan, que Jesús amó al mundo. No, se nos refiere a las estrategias, engaños del mundo. Ahora, muy bien, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Me recuerda a Santiago, ¿verdad? Que aquel que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Muy bien. También revela que Dios aborrece cierto tipo de amor. El amor al mundo, tal como dice Juan capítulo 15, desde el verso 18 al 20. Y en este texto Juan expresa una variación particular de una prueba de amor en el sentido positivo. El cristiano ama a Dios, ama a los cristianos, mientras que en el sentido negativo hay una ausencia de amor al mundo que debe de ser una característica habitual de los que en verdad han nacido de nuevo. Una persona nacida de nuevo no ama lo que el mundo ofrece. Es decir, no es una referencia al mundo físico y material, sino al sistema espiritual invisible de maldad que es dominado por Satanás. Y esto es tan interesante porque esto ofrece una posición a Dios y a su palabra, el sistema del mundo. Y el amor del Padre no está en él. Cada ser humano, o bien si es un cristiano genuino, que se caracteriza por el amor y la obediencia de Dios, y no un cristiano en rebelión contra Dios, enamorado del mundo y esclavizado por el sistema del mundo, contratado por Satanás. Acuérdate que en Efesios capítulo 2, capítulo 2, verso del 1 al 3, dice que antes estábamos ajenos de la vida de Dios, sin esperanza, sin rumbo, sin dirección, en las tinieblas, y eso es lo que también confirma Santiago capítulo 4, verso 4, que quien ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Muy bien. No existe terreno medio entre estas dos alternativas para alguien que afirme ser nacido de nuevo. Los falsos maestros no tenían un amor verdadero, sino que estaban dedicados a la sabiduría, a la filosofía del mundo, lo cual hacía evidente su amor por el mundo y por su condición no regenerada y ajena a la esfera de la salvación. Y esto también, esto es muy, muy interesante porque no estamos hablando, otra vez lo recapitulo, no estamos hablando del mundo físico, sino las estrategias engañosas, satánicas, espirituales, mentirosas del diablo, ¿verdad? Y esto es muy interesante porque la naturaleza verdadera es maligna, dañina, perjudicial, satánica. Las teorías mortíferas se levantan contra el conocimiento de Dios y cautivan al alma y los hombres. Ahora, es muy interesante ver en Juan, primera carta de Juan, capítulo 2, donde dice el verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, fíjate muy bien, describe Juan, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Estas tres cosas, dice el versículo 16, no provienen del Padre. ¿Qué es la carne? Estos deseos, primero, Juan usa ese término en el sentido negativo para aludir un deseo fuerte sobre las cosas malas, pornografía, inmoralidad, borrachera, etcétera, etcétera. Y la palabra carne es el término que se refiere a la naturaleza pecaminosa del hombre, en donde el hombre rebelde y dominado por el pecado, que se pone a Dios por la inclinación propia. Y Satanás utiliza el sistema de maldad del mundo para incitar a la carne. Ahora, también habla de los ojos. Satanás usa los ojos como avenida estratégica para incitar los deseos erróneos. Me recuerda cuando el Espíritu lleva a Jesús al desierto. Y luego, por otra parte, Satanás lo tienta y le muestra, como a Eva, es la misma estrategia, hermanos. A Eva le enseña un árbol codiciable, un árbol hermoso, que el fruto es codiciable.
Y entonces a Jesús le enseña la fama, la popularidad, el éxito, lo que el mundo, la vanagloria de la vida. Y la tentación que Satanás presentó a Eva consistió en atraerla en algo bello en apariencia, pero nunca le mostró la consecuencia o el resultado de esta tentación. Era agradable a los ojos, pero nunca le enseñó la consecuencia. Ahora, la vanagloria de la vida. Esta frase alude a la arrogancia por las circunstancias favorables que a su vez, ¿verdad?, producen complacencia, ostentación de lo que uno posee para impresionar a las personas. La vanagloria de la vida, fama, popularidad, lo que una persona desea. Hace muchos años, yo vi una película, hace muchísimos años, una película que se llamaba Al Pacino, ¿verdad? Con Al Pacino, creo que se llamaba El abogado del diablo. No me acuerdo si hace 15 años, 20 años, no me acuerdo. La cosa es que el cuate que se hace pasar por el diablo, creo que es Al Pacino, dice que su pecado favorito era la vanidad, por donde un gran número de personas caía, y pareciera lo que es ficción en la película, es una enorme realidad, ¿no? Que al hombre le produce complacencia, la ostentación, el tener muchas cosas para impresionar a los demás, mientras que Salomón escribe en Eclesiastés que es pura vaciedad y algo hueco sin sentido. Pero estas tres cosas que dice Juan, que son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proceden del Padre. Y el mundo es enemigo del cristiano, mis amados hermanos en la fe, porque es la rebelión y oposición directa contra Dios al ser contratado por Satanás. Y esas tres puertas, que si se abren para acceder al pecado, siempre conducen a resultados trágicos. El cristiano no solo debe rechazar al mundo por lo que es, sino también por lo que hace. Y es tan interesante ver en el verso 17 que estos deseos, estos anhelos sucios, engañosos, son pasajeros, porque dice la frase en el versículo 17, el mundo pasa y sus deseos. Podemos trazar en dos partes este versículo. Dice, el mundo pasa y sus deseos, primera parte del versículo 17. Se refiere que es por esta razón el cristiano no debe de amar el sistema satánico del mundo en su carácter temporal, porque el mundo se encuentra en un proceso continuo de desintegración y se encamina a una forma inexorable de la destrucción. Romanos 8, 18 al 22. Y en la segunda parte del verso 17 dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. A diferencia del mundo temporal, mis amados hermanos de la fe, la voluntad de Dios es permanente, inmutable, y los que siguen la voluntad de Dios son parte del pueblo para siempre. Mientras Dios ofrece vida eterna a sus hijos, la era presente del mundo está condenada a la perdición. Muy bien. Ahora, del verso 18 en adelante, vamos a encontrar una palabra muy interesante que es la palabra anticristo. Muy bien. ¿Por qué les dice Juan anticristo? ¿Se refiere a un personaje específico? No en primera instancia. Aunque es la primera vez que ocurre el término anticristo, su uso se encuentra en las epístolas de Juan, en el capítulo 4, verso 2, en el capítulo 2, verso 7, y muy interesante esto, porque es el nombre propio que se refiere a un gobierno mundial, sí, cierto, que vendrá al final de los tiempos, que por el poder de Satanás tratará de suplantar al Cristo verdadero y se opondrá a él completamente. Pero él menciona que han surgido muchos anticristos, mientras que la primera ocurrencia del término se refiere a una persona en particular, como lo leí, como di la referencia del Evangelio de Juan y también en la primera carta de Juan, ¿verdad? Esta se refiere a una persona en particular que sí, ya les digo yo,
se refiere a una persona en particular, como se menciona en Apocalipsis, pero él hace hincapié a estos anticristos, a los falsos maestros que perturban las congregaciones a las que se dirigía, en vista de que su doctrina falsa distorsionaba la verdad y se oponía a Cristo. Porque acuérdense, él como pastor preocupado por las ovejas, escribe sus cartas, sus epístolas de Juan. Para algunos es el resumen del Evangelio de Juan, estas epístolas, pero él advierte del gnosticismo y este gnosticismo que está opacando y contaminando la verdadera doctrina. A estos falsos maestros, Juan se refiere como anticristos, a los que Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10, se refiere como lobos rapaces. Pero, caray, él habla también acá de últimos tiempos, y esta frase alude ciertamente a los últimos tiempos, posteriores días, en el periodo del tiempo que transcurre entre la primera y segunda venida del Señor Jesucristo. Muy bien. Ahora, pero dice el versículo 19, entonces para que quede más claro, los anticristos, sí cierto, en el Evangelio de Juan, se refiere como a este personaje en particular. En la primera carta de Juan, capítulo 2, se refiere a falsos maestros que están manchando la doctrina que va instituida por el Señor Jesucristo, y estos falsos maestros son falsos predicadores, gnósticos, mentirosos, que están en contra del Evangelio del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo surgieron y de dónde surgieron? El mismo Juan lo dice en el versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Muy bien. La primera característica que se menciona de los anticristos o de los falsos maestros es que son engañadores, mis amados hermanos en la fe. Y estos engañadores desvían desde el seno de la congregación compuesta por los fieles. Y la segunda característica, así como una tercera característica, es que se levantan desde el interior de la iglesia, ¿verdad? Y eso es peligroso, mis amados hermanos en la fe. Por eso es muy importante que todo cristiano se discipule, para que al escuchar a un maestro, a un ponente, siempre como los bereanos, recurra a las escrituras para comprobar que verdaderamente lo que dice el ponente es verdad, lo que dice las escrituras. Y este versículo hace hincapié en la doctrina de la perseverancia de los santos. Aquellos que en verdad han nacido de nuevo se mantienen firmes en la fe, en la comunión y en la verdad. Y la prueba más fuerte en el cristianismo verdadero es la resistencia. Y tan pronto las personas se apartan de la verdad y de la iglesia, quedan desenmascarados sus motivos apóstatas. Muy bien. Dice la palabra de Dios en el verso 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conoceréis todas estas cosas. En el verso 20 y en el verso 27 habla de unción. Es muy interesante ver que no tenemos que pedir la unción, puesto que ya la tenemos, ¿verdad? Entonces, esa característica distingue a los cristianos genuinos de los anticristos. En primer lugar, tenemos la unción misma, que es el Espíritu Santo, verso 20 y verso 27, y que nos guarda del error. En Hechos 10:38 se nos enseña que el Espíritu Santo es como si fuera, es un guardián que nos ilumina y nos libra del engaño. Y en segundo lugar, el Espíritu Santo guía al creyente a conocer todas las cosas, como dice en Juan capítulo 14, verso 26, Juan capítulo 14, ahí le checan bien. Entonces, los cristianos verdaderos tienen un detector de mentiras incorporado, es el Espíritu Santo, que nos ayuda a perseverar en la verdad. Y aquellos que permanecen en la verdad
distinguen, ¿verdad? Discernimiento, tienen discernimiento. Y acuérdate que el discernimiento es la capacidad de distinguir lo bueno y malo. Y aquellos que permanecieron en la herejía y en la apostasía manifestaron el hecho de que en realidad nunca nacieron de nuevo. Dice el verso 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Verso 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Tiene también al Padre. Muy bien, santos. Una característica de los anticristos es que niegan la fe. Y cualquiera que niegue la naturaleza verdadera de Cristo, como se presenta en las Escrituras, es un anticristo. Y la negación de Cristo también constituye una negación de Dios mismo, quien testificó acerca de su Hijo. Por ejemplo, nada más así como para mencionar, los testigos de Jehová niegan completamente la característica de la naturaleza verdadera de Cristo, como los de la luz del mundo también niegan completamente la esencia de Jesús, ¿verdad? Como el Hijo de Dios, como el mismo Dios hecho carne. Y esto es muy interesante porque quien niega eso constituye una negación de Dios mismo, quien testificó acerca de su Hijo. Muy bien. Ahora, mis amados hermanos en la fe, verso 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo habéis oído desde el principio, permanece en vosotros. También vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. El evangelio, que no puede cambiar, es muy interesante, deje que permanezca, sino que siga. Esto es muy interesante porque me recuerda a la primera carta de Pedro, cuando Pedro dice que la palabra de Dios es inmarchitable, que la promesa es inagotable y está reservada para nosotros. Habla de la glorificación, es la salvación, y la palabra de Dios permanece para nosotros. Y me recuerda Juan capítulo 7, verso 37, que habla del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, que si alguno tiene sed, venga a mí, dice Jesús, y de su interior correrán ríos de agua viva. Quiere decir que todo aquel que tiene la palabra de Dios ya sembrada en el corazón da fruto, dice Juan capítulo 15, Él es la vid, nosotros los pámpanos, permanecemos en Él. Entonces, un verdadero cristiano permanece porque el Espíritu Santo lo ha colocado y hace de él una característica de un genuino cristiano. Persevera hasta la plenitud de la vida eterna. Muy bien. Ahora, vamos a recordar lo que dice el verso 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced en él. Muy bien. Ahora, así como esta palabra unción se repitió en el versículo 20, ahora la vemos en el verso 27 otra vez. Juan no niega la importancia de que haya maestros idóneos y capacitados en la iglesia, como vemos en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 28, y en Efesios, capítulo 4, versículo 11, el de maestros. Indica que esos maestros ni aquellos creyentes dependen de una sabiduría humana o de las opiniones de los hombres para obtener y enseñar la verdad. Es el Espíritu Santo de Dios quien guarda y guía al creyente verdadero a toda verdad. Y Dios es verdadero y Cristo es la verdad y el Espíritu Santo lo es, puesto que es el Espíritu de verdad. Así que Juan no está diciendo, ustedes no necesitan de maestros porque ya tienen al Espíritu Santo. No se refiere a maestros de la palabra de Dios, sino se refiere, ustedes no necesitan de esos gnósticos. Ustedes tienen maestros que ha levantado el Espíritu Santo, Efesios 4, primera carta a los Corintios, capítulo 12,
Y estos dependen de la iluminación de la palabra de Dios. Y estos hacen que permanezcamos en él. Y esta es la respuesta a todo creyente genuino: andar en la verdad, es decir, perseverar en la fidelidad y en la sana doctrina de la palabra de Dios. Y dice el versículo 28, y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo aquel que hace justicia es nacido de él. Y bien, amados hermanos, esto nos habla de una esperanza purificadora, que todo cristiano que está esperando con anhelo la segunda venida del Señor Jesucristo, se purifica, porque si tiene esperanza, se purifica cada día más en la palabra de Dios. Así que, amados santos hermanos en la fe, esta es una invitación a todo cristiano nacido de nuevo, a permanecer en la palabra de Dios, y puesto que si la palabra de Dios es verdadera, el nacido de nuevo tiene al Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, el Padre es verdad, el Hijo es verdad, Juan capítulo 14, Él es el camino, la verdad y la vida. Santos, permanezcamos y no nos conformemos a un solo versículo, sino a vivir en medida que se nos pueda el resto de nuestra vida en la palabra de Dios. Con esto termino. Muchas gracias, David. Queremos ver si hay alguien que tenga alguna duda, que quiera preguntarle al pastor antes de irnos. Adelante, por favor. Pastor, buenas noches. Un gusto saludarlo. Ya lo Buenas extrañaba. noches, el gusto es mío. Yo tengo una duda, ahorita que estábamos viendo el capítulo 2, en el versículo 3, donde nos dice, y en estos que nosotros le conocemos y guardamos, no, perdón, en el versículo 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Sí. ¿No? Entonces, ahorita estaba viendo en segunda de Corintios, en 5, el capítulo 5. Perdón, segunda de Corintios 5, 19, que ahorita nos estaba diciendo que, o sea, yo entiendo que Dios nos perdona a todos, ¿no? Conversos e inconversos. Y lo quise comparar con este libro de Corintios, donde dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. O sea, todos, ¿no? Todos, conversos e inconversos, es lo que yo entiendo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. O sea, entiendo que Cristo murió por Israel, y nosotros somos estos peregrinos que por gracia fue que nos perdonó. ¿Es correcto o estoy mal? No, yo creo que no. Es un término genérico la palabra mundo. Nada más, chécate, lánzate a Juan capítulo 3. Es un término genérico. Ahora debemos entender que solamente alcanzan redención, Romanos 3:25, sí, primera carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 5 que acabas de mencionar, pero hay muchas citas que hablan nada más de personas que han sido elegidas. Ahí te va. Juan 3. Y la palabra mundo es un término genérico. Y solamente Dios redime a los elegidos. Efesios capítulo 2. Apúntale. Efesios capítulo 2. Romanos capítulo
9, 10 y 11, que es la elección. Y Juan 3. Juan 3, 16. ¿La tienes? Juan 3:16, sí. Ajá. Dice el verso 16. Lo leo y vamos viendo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree. La palabra creer, si te acuerdas, yo dije que es una palabra muy parecida a pistis, a fe. Esa palabra creer es depositar de manera total la confianza y esperanza para salvación y redención única y exclusivamente en la persona del Señor Jesucristo. Dice, no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, Cristo, depositar la esperanza. No es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, no me tomes brusca la explicación. Si no fuera así, el gran tribunal sería un circo. Porque si ya perdonó Dios a todos, así es, a todos, términos generales, entonces, ¿para qué el trono blanco? ¿Para qué el tribunal? O sea, no es así. Ahora, fíjate lo que dice el verso 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, ya habla de algo que sucedió. Y luego dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, hay muchos versículos, Efesios 2, como te decía, Juan 3, 16 hasta el 18, Romanos 9, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, que acabas de mencionar, Juan 1, 29, primer carta a Timoteo, capítulo 2, verso 6. Entonces, no redimió a todos, sino solamente a los elegidos. Aquí podría haber un chicharrón grueso y espeso, porque muchos podrían decir, bueno, si entonces ya Dios redimió a algunos elegidos, pues ¿para qué predicamos? Digo, nosotros no lo sabemos, ¿no? El llamado externo, que es el que hace un predicador de dar la ponencia de la palabra de Dios, es el que menciona al mismo Señor Jesucristo. Muchos son llamados, pero pocos los elegidos. El llamado interno lo hace el Espíritu Santo y es el que sopla al Espíritu dándole vida a los elegidos. Y responden a ese llamado porque el Padre, a través del Espíritu Santo, les da el don del arrepentimiento, el don de la salvación, el don de la fe para vida eterna. Entonces, esa palabra mundo es un término genérico y solo son redimidos aquellos elegidos. Es como todos tenemos la oportunidad de conocer a Dios, pero no todos van a creer, ¿no? Sí. Muy bien. Gracias, pastor. No, hombre, con mucho gusto y a la orden. Perdón, pastor, Carlos Arce. Entonces, en realidad, tenía ella razón en la pregunta. O sea, cuando dice aquí que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, ¿sí? Es decir, todos. Dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, a todos los hombres, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, a los que sí creemos en él. Ya como tú dijiste, los que tuvimos la fe de creer por el llamamiento eficaz del Espíritu Santo, nos dio el ministerio de la reconciliación para tratar precisamente con aquellos que no creyeron en ese momento y que a nosotros nos ha dado el ministerio de la reconciliación, nosotros que sí creímos en él. Sí, pero acuérdate que ese es un don.
que te concede el Espíritu Santo. Porque nosotros estamos ciegos, y antes de Cristo estábamos ciegos y muertos, Efesios 2, en nuestros delitos y pecados. No teníamos la capacidad para nosotros distinguir, aunque de manera voluntaria escogíamos el pecado, Efesios 2. Yo casi siempre digo un ejemplo y pareciera chistoso, ¿no? Tú ves un muerto, va el cortejo fúnebre, y si pasa el muerto frente a una taquería, pues no dice 10 para llevar, ¿verdad? Sino que, o sea, no responde, no responde. Entonces, el único que le concede esa gracia es el Espíritu Santo. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, nadie sabe ni de dónde es. O sea, cuando el Espíritu Santo le concede la vida al espíritu que estaba muerto. Y es decir, lo hace el Espíritu Santo. ¿A quién se lo da? Soberanamente lo hace a sus elegidos. Tan que vete a Romanos 3:25, el que había citado, mira. Ahora, la redención, que es una compra, eso es tan precioso, hermano. Rápidamente, la palabra redención tiene tres raíces. Redimidos. La palabra redimido es sagorazo. Y la primera palabra sagorazo es como comprar. Cuando vas al mercado, haz de cuenta, vas al mercado. Y entonces el comprador ve los esclavos. Sagorazo. Lo escoge, lo escogió. Sagorazo. Y luego hexagorazo. Lo saca. Y luego viene lutro. Redimió, pero lo libertó. Pero somos esclavos, sacados, escogidos, sacados hacia afuera, libres, pero esclavos en Cristo. Sagorazo, hexagorazo y lutro. Las tres para redención. Y es la que se aplica en Romanos 3:25. Ahí te va, mira. Perdón que va así, pero es que por eso traigo lentes de nunca me verás, sin ojos. Dice Romanos 3:25. A quien Dios puso. ¿Quién lo puso? Dios. ¿A quién? A Jesús. Puso como propiciación. ¿Qué es propiciación? Propicio. De ahí viene la palabra propiciatorio. Acuérdate del tabernáculo. Por medio de la fe en su sangre, para manifestar justicia, justificación, a causa de haber pasado por alto en su paciencia. Esa frase, haber pasado por alto, se refiere a los santos del Antiguo Testamento. Y entonces dice la Biblia, los pecados pasados. El único medio de salvación, de redención, de justificación, es Jesús, su sacrificio expiatorio en la cruz. Son dos cosas. Jesucristo paga, y quien concede el don de la salvación y de la vida eterna es el Espíritu Santo. Porque lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, es del Espíritu. Entonces a nosotros se nos fue dado el don del arrepentimiento, el don de la salvación, el don de la fe, y es algo maravilloso. O sea, de verdad somos elegidos. Sí. Cómprate Sí, el libro el propósito del Evangelio, ya fue gol, el que acaba de salir. El que acaba de salir. Ok. Bien. Gracias, pastor. Con mucho gusto y a tus órdenes. Bien, pues nos despedimos, David, si eres tan amable de despedirnos en una oración de todo, por favor. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Vamos a orar y antes que todo, muchas gracias al doctor Alejandro que me permite participar en estas ponencias de corazón. Muchas gracias y vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias por este tiempo tan hermoso, tan precioso, en el que nos has concedido el privilegio y la bendición de estudiar tu palabra para aplicarla y exaltarte y alabarte y bendecirte en la persona del Señor Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Te pedimos que sigas bendiciendo al doctor Alejandro Alducin, a su esposa, a sus hijos, a sus nietos, que bendigas sus finanzas, que bendigas su salud, así como bendigas al Instituto Teológico Internacional Vida Nueva para el Mundo. Bendice a cada una de tus ovejas, a tus elegidos, a fin de que día a día
vivamos en perseverancia de exaltar y bendecir tu santo y precioso nombre. En Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Muchas gracias. Saludos, Erika. Tus hijas, un besito. Gracias. Que Dios los Muchas bendiga. gracias. Igual allá. Bendiciones. Buenas noches. Bendiciones. Gracias. Muchas gracias. Bendiciones. Bye. Bye, Noches. Bye. Gracias, pastor. Hasta pronto, pastor. Hasta luego, Javier. Hasta luego. Muchas gracias, buenas noches, bendiciones. Héctor, saludos, bendiciones. Bendiciones para todos. Bendiciones. Dios los bendiga. Gracias. Oh, ¿cómo se?